Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: mira, maestro, aquel que está contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan: nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. La primera parte del texto de la primera carta del apóstol San Juan nos ubica en una realidad que yo creo que es importante para aquellos que buscamos hacer oración más seguido o constantemente, porque pudieran aparecer dudas en nuestra mente, en nuestro corazón, con respecto a qué pasa con nuestra oración. El texto dice: queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo, y subraya el texto, conforme a su voluntad, Él nos escucha. Qué importante es esta parte, porque bueno, podemos orar mucho, podemos orar más de lo que se pueden imaginar, pero a lo mejor muchas veces no alcanzamos a hacer el discernimiento de lo que estamos pidiendo en la oración. De tal manera que entonces hoy la invitación desde la revelación en la palabra de Dios, la primera carta del apóstol San Juan, es: ¿qué estoy pidiendo? ¿Qué pido? ¿Qué intención, con qué intención me acerco, clamo, suplico a Dios? ¿Qué es lo que me mueve, me empuja a? Porque estamos de acuerdo que con la mano en la cintura podemos entender o pudiéramos vivenciar que por debajo de la puerta, como la humedad, se pueden meter sin darme cuenta que estoy haciendo peticiones que no están en el proyecto de Dios. Mi hijo no está bien, mi hijo se porta mal, mi hijo es un asesino, es un matón, pero ayúdalo, Señor, por favor, es decir, por favor, te lo suplico. Y la señora llora. Pues sí, la intención está bonita y qué bueno que pida por su hijo, pero a lo mejor no está pidiendo lo que tiene que pedir para su hijo. Por eso tenemos que aprender a equilibrar, porque si al hijo le pasa algo, por efecto de lo que está viviendo, si al hijo le pasa algo por la situación, por el pecado, la estructura de pecado en la que está metido, por supuesto que la señora va a acabar entre peleada con Dios y entre que se aleja de Dios y entre que se hace testiga de Jehová, mormón, evangelista, todo lo que te puedas imaginar, porque bueno, yo le pedí acá a Dios así y no me escuchó mi oración. Hoy San Juan nos invita
otra vez una palabra interesante, purificar la intención de mi oración. Esta parte es muy importante, porque más de las veces que nos vamos que podemos imaginar, más de las veces probablemente mi oración no toca, no llega a donde tendría que llegar para ser escuchada y luego que sea atendida la oración, porque lo que estoy pidiendo no está en el plan, en el proyecto de Dios en nuestras vidas. Por eso hoy yo te recomiendo algo. Ubica qué estás pidiendo. Porque bueno, es decir, yo te puedo asegurar algo desde lo que estamos caminando. Lo que estás pidiendo no va a ser atendido. Y entonces tú te vas a hacer preguntas. ¿Qué pasó? Yo estoy orando. Todos los días le pido. Todos los días le clamo. Todos los días le suplico. Sí, pero eso que pides no está en el plan de Dios. Por eso fíjate qué dice el texto. La confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. Entonces habla de la palabra confianza, que está formada de la palabra fe. Es decir, yo tengo fe y esta fe me mueve a creer que lo que le pido a Dios, conforme a su voluntad, es escuchado. Por consecuencia del texto, concluimos muchas oraciones, tipos de oraciones, petición en esas oraciones, no son escuchados. Y entonces, por supuesto, aparece ahí. Si estamos seguros de que escucha nuestra petición, nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que pedimos. Fíjense qué importante movimiento se da en la mente, en el corazón y por supuesto en la realidad de la oración. Yo confío en Dios y yo le pido conforme a su voluntad. Primera parte, mi oración va a ser escuchada. Ya la hice. Estoy seguro de que mi oración va a ser escuchada. Pero luego hay una segunda parte. También lo estamos de poseer ya lo que pedimos. Son dos cosas distintas. Una es que tu oración sea escuchada y hay oraciones que no son escuchadas porque no pedimos lo que tenemos que pedir. Pero la segunda parte es, mi oración es escuchada, pero además creo que lo que pedí ya lo tengo, ya lo obtengo, ya lo tuve o ya tranquilamente puedo decir que ya está en mis manos, ya se está realizando. Este doble movimiento parte siempre desde la fe. Ya en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, vamos a escuchar una definición de fe que va en esta línea, que va mucho en este proyecto. Si tengo fe, creo que lo que estoy pidiendo va a ser escuchado. Segunda parte. Pero no solamente va a ser escuchado, sino que estoy seguro de poseer lo que ya estoy pidiendo. Esa es la línea de la fe. Todo un proyecto hermoso. Segunda parte del texto, fíjense. Si alguno ve a su hermano, que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte. Porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por ese, no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que llevan a la muerte. Aquí tenemos que hacer un discernimiento. ¿Qué pecados me llevan a la muerte? ¿Qué pecados no llevan a la muerte? Eso lo vamos a trabajar después en un proceso que vamos a hacer. Y entonces, hoy yo los quiero invitar a abrir su corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que tener clarito en la mente, en el discernimiento, en el corazón, esta revelación que me da hoy San Juan.
en su primera carta. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege. Y fíjense qué dice: no lo toca el demonio. Todo el que ha nacido de Dios no puede ser tocado por Satanás. Porque el que ha nacido de Dios no peca. Dios lo protege. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en el poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y el texto subraya al final, termina diciendo: hijos míos, no adoren a los ídolos. Por otra parte, el texto del Evangelio, estamos en el Evangelio de San Juan, nos presenta algo que por supuesto nos lleva a entender, sobre todo el último renglón del texto que hoy se nos regala en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan. Es necesario que Él crezca y que yo venga a menos. Ya les había explicado, habíamos visto conforme a la palabra de Dios, como cuando Juan Bautista está con sus 2 discípulos o con 2 discípulos, pasa por ahí Jesús, Juan se le queda viendo y les dice a aquellos 2, ese es el Cordero de Dios. Y ya les decía que el texto decía así, y aquellos lo dejaron y se fueron con Jesús. Fíjate, si algo tenía clarititito Juan Bautista es: yo no soy el Mesías, yo soy testigo de la luz, punto. Pero la luz es ese que va ahí. La luz es este que está aquí. La luz es este que está acá. Él es la luz. Yo soy testigo de la luz, va a decir Juan 1:1. Él era testigo de la luz. No era la luz verdadera, era el testigo de la luz. Ahora, cuando este Juan Bautista está con sus discípulos y les señala, Él es el Cordero, la razón de ser de Juan Bautista es solamente presentar a Jesucristo el Señor. No hay más intención allá. No era ni quedarse con los apóstoles o los discípulos o hacerlos que se quedaran solo con Él o que les hiciera la opción, bueno, si quieren irse con Él, váyanse, pero si quieren quedar conmigo, quédense. No. Juan Bautista tenía claritito su papel. Ese es el Cordero de Dios. Todo lo que hemos visto, yo hago la traducción, ¿verdad? Todo lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, la razón de todo eso es ese que va ahí. Y aquellos dicen que lo dejaron y lo siguieron, hablaron con Él, ¿se acuerdan? Vengan y lo verán, y se quedaron con Él. Ok. Hoy el texto va en esa misma línea. Jesús empieza a bautizar y los que son del grupo de Juan empiezan a entrar en crisis. A ver, oye, tú nos dijiste que aquel era, tú nos dijiste, sí, y Juan Bautista aclara: yo no soy el Mesías. ¿Por qué me voy a enojar? ¿Por qué me voy a molestar? Si la razón de ser de todo lo que hemos visto es ese que ahora está bautizando allá. Y entonces el texto culmina con una expresión que tiene que estar como muy, muy clara siempre en nuestro caminar, en nuestro ministerio sacerdotal, en el ministerio del catequista, del evangelizador, etc. Ni tú ni yo somos la razón de ser, ni el principio ni el fin de la evangelización. No te equivoques para que no sufras. Tú no eres la razón de ser del proyecto. Ni tú, ni yo, ni nadie de nosotros somos la razón de ser primera y última del proyecto. El primero y el único es este Señor que está aquí, este Señor que está aquí. Es ese Padre eterno, es ese Espíritu, Santísima Trinidad, claro. ¿Por qué entran en crisis tanta gente?
Cuando, por supuesto, la gente se le va, o la gente no está, ¿por qué estás en crisis? Primero tenemos que revisar nuestras catequesis o nuestra estructura de convocación, etcétera, muchas cosas. Pero es necesario que Él crezca y que yo venga menos. Hay una traducción que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Es necesario que Él crezca y yo mengüe. ¿Recuerdan del cuarto menguante? Ok, va en esa línea, se va haciendo chiquito. Porque a final de cuentas, tú y yo tenemos que desaparecer. Es decir, vámonos, se acabó nuestro trabajo, nuestro ministerio en ese sentido, ¿verdad? Porque la razón de ser de todo lo que hemos trabajado en la evangelización, en la catequesis, no soy yo, no, ni eres tú, es Él. Esa es la razón de ser. Es este Jesús, niño, este Jesús. Esta parte hay que trabajarla, porque a nivel de servidores en la iglesia, trabajadores en la iglesia, la palabra, acuérdense que maneja aquella parábola, administradores en la iglesia, no somos los dueños de, es menguar, es venir a menos, para que Él crezca, para que Él sea lo más importante, para que Él sea el centro, para que Él sea la razón de ser, solamente Él, nada más. Cuando esto lo entendamos y lo empecemos a vivir, va a ser mucho más fácil nuestros procesos, nuestros proyectos de catequesis y de evangelización. Mucho más fácil. Amén. Entonces yo los invito a abrir su corazón. Hay que estar constantemente en el proceso de entender. Es necesario que Él crezca y que yo venga a menos. No, que me espere. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esta gracia, porque quiero que me entiendas algo, Esto es una gracia. Así es el proyecto, que tú y yo desaparezcamos y Él se quede, Él sea la razón de ser de la vida de todos los hombres, de las mujeres, de la humanidad, del mundo, etc. Padre, Hijo y Espíritu Santo.